Escuchemos ese raudal de agua vida, de agua viva en los labios del siervo que nuestro Señor nos envía esta mañana para la reflexión y el aprendizaje de su palabra. Apreciables hermanos, en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, paz a vosotros. Bendito sea nuestro Padre Celestial, el cual nos da esta oportunidad de poder estar en la casa de nuestro Dios, en donde Dios se manifiesta y nos da esos consejos para nuestras vidas, principalmente hoy en este día para los esposos, para los que tenemos familia, pues Dios nos manda hoy esta bendición. Así que vamos, hermanos, a hacer una oración. Vamos a pedirle a nuestro Padre esa dirección de su Santo Espíritu para poder, oh Dios, hablar de su palabra. Oremos. Bondadoso y eterno Padre, que vives y permaneces para siempre por toda la eternidad. Muchas gracias te damos, oh Dios, por darnos esta bendición de poder, oh Dios, elevar esta oración para agradecerte, Padre, porque tú eres el único dador de la vida, porque tú eres el único dador de todas las cosas que nosotros tenemos. Dice tu palabra que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende, oh Dios, del Padre de las luces. Pues todo lo tienes tú, todo lo tienes en tus manos y tú nos concedes a nosotros, oh Dios, esa bendición de poder disfrutar, de poder gozar, de poder tener, oh Dios, en nuestras manos las cosas necesarias en nuestra vida familiar, en nuestra vida en el hogar, para poder vivir, oh Dios, con ese temor de tu palabra en nuestros corazones. Te ruego, Dios, que nos dirijas con tu Santo Espíritu para que tu palabra, oh Dios, sea viva y eficaz en la vida de cada uno y así, Padre, pues podamos, oh Dios, entenderla y poder, oh Dios, tener en nuestros corazones esa buena palabra y pueda, oh Dios, dar esos frutos apacibles, llenos de amor y de misericordia para nuestra familia y para todos los que nos escuchan. Muchas gracias te damos, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Acomódense, hermanos. Miren que el tiempo, hermanos, va corriendo. El tiempo, hermanos, si no lo aprovechamos, el tiempo se nos va. Acabamos de empezar este trimestre y ya vamos sobre la lección número 8. Así que vamos, hermanos, a estudiar esta lección que se titula La armonía familiar. Tenemos la cita bíblica, hermanos, en el libro de los Salmos 128, ¿verdad? Del 1 al 4. Muy bien. Lectura del 1 al 4. 1, 2, 1, 2. Voy a leer, hermanos. Quiero que lo hagamos así pues intercaladamente para que todos hermanos participemos en esta lectura, la cual nuestro Dios nos concede hoy en esta mañana. Leo el primero, luego las hermanas, el segundo, luego mis hermanos, el tercero. Bienaventurado todo varón, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos.
verso 4, todos juntos. He aquí que así será bendito el hombre que teme a Jehová. Acomódense. La armonía familiar en los hogares de los hijos de Dios, en los hogares cristianos. ¿En qué consiste, hermanos, la armonía en el hogar? ¿Qué significa esta palabra que hoy tenemos en consideración? Armonía. Proporción y correspondencia de las partes de un todo. Proporción y correspondencia de las partes de un todo. Muy bien, muy bien. Hasta ahí. Muy bien. Entonces, hermanos, vemos que la armonía, hermanos, es muy importante en la vida. Espérenme que voy a... En la vida de nosotros, los hijos de Dios. ¿Por qué es importante? Porque en la vida, en la armonía, en el hogar, hermanos, tiene que haber un apoyo entre uno para el otro. Si no existe, hermanos, ese apoyo, hermanos, que nos debemos de dar entre los esposos, ¿verdad? Uno con el otro, entonces, hermanos, no hay armonía. Debemos apoyar las decisiones del esposo, siempre que sean buenas, vea. Siempre que sean buenas y constructivas en el hogar. Las decisiones, hermanos, de la esposa, siempre que sean buenas y constructivas en el hogar. Debemos de apoyar, hermanos, y debemos de tener esa capacidad de apoyar, hermanos, las decisiones de cada uno de nosotros. Porque eso es importantísimo. Debemos de tener, hermanos, una confianza mutua entre los dos. En el hogar debe de haber una confianza, hermanos, entre esposo, esposa e hijos. Debe de haber confianza para que esa armonía, hermanos, pueda llevarse a cabo en el hogar. La armonía, hermanos, es lo que nos une, es lo que nos da, hermanos, esa unión familiar. Debemos de confiar, hermanos, tanto en nuestras esposas, en sus esposos, en nuestros hijos. Debemos de tener esa plena confianza, hermanos, de comunicarnos a alguna alegría, ¿vea? Alguna alegría, alguna insatisfacción que usted no esté de acuerdo, pues entonces hay que comunicarnos. Usted le va a decir a su esposo, sentémonos porque esto y esto no me gusta, lo que anda haciendo mi hijo, lo que anda haciendo mi hija. Sentémonos y platiquémonos. Entonces, los acuerdos se llegan, hermanos, por medio de la confianza y la comunicación que va a existir en la familia. Debe de haber un respectivo respeto entre el esposo y la esposa y los hijos. Porque al final, hermanos, es importantísimo que después de tener un diálogo, una plática familiar, tiene que ser constructiva, no tiene que ser destructiva. Tiene que haber respeto, hermanos, ¿para qué? Para que se puedan entender, para que al final, hermanos, de la plática ninguno salga disgustado, ninguno salga enojado, sino que todos puedan entenderse, puedan comprenderse, y esa es, hermanos, la armonía familiar. Indiscutiblemente, hermanos, debe de haber temor ¿a quién?
temor a Jehová. Si en el hogar, hermanos, cristiano hay temor a Jehová, temor, obediencia a su palabra, pues entonces aquel hogar va a gozar de la armonía cristiana, hogareña, que Dios quiere que nosotros tengamos como hijos de Dios. Que disfrutemos, hermanos, de esa armonía entre todos. Hijos, esposa y esposo. Tiene que haber, hermanos, el temor a Jehová. Porque la familia, hermanos, de Dios, la familia de nosotros es bendita, es bendecida, hermanos, cuando el hombre teme a Dios. Cuando el hombre teme a Dios. Si respetamos a Dios o respetamos a nuestra familia, entonces hay también respeto a Dios. Hay también respeto a Dios. Entonces, en la armonía familiar, hermanos, nosotros tenemos que vivir completamente, como dice el texto bíblico, todos en una sola mente, en un mismo sentir y en un mismo parecer. Allí tiene que existir, hermanos, la armonía. Porque si no hay armonía, hermanos, si no hay armonía, de nada sirve, hermanos, que en aquel hogar haya comodidad. De nada sirve que en aquel hogar, hermanos, hayan ricos y sabrosos alimentos en la mesa. De nada sirve, hermanos, que le pueda dar todo a su familia, a sus hijos, pero si no hay armonía, hermanos, no hay felicidad. Me decía el hermano Francisco. Quiero leer, hermanos, el único versículo que se encuentra en la palabra de Dios. Y es el Salmo. Ay, este ventilador me está pegando. Es el Salmo 133. Dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Usted acaba de decir una frase allí, ¿verdad? Cuando está comiendo algo rico, ¿verdad? Sí. Cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta los bordes de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Este es un salmo preciosísimo para mí. Yo tengo conocimiento de lo que es el monte Hermón. Dice que de allí continuamente baja nieve, desciende agua. Entonces, hermanos, pero eso es algo muy delicioso, dice, para Dios, que nosotros como hermanos estemos juntos en armonía. Fíjense que los padres, cuando vemos jugar a nuestros hijos, ¿verdad? Supóngase que tenga 4 o 5 hijos. Y usted les compra una pelota, ¿verdad? Y dicen todos a jugar y le dan, el que más domina es el que lleva la pelota y los demás andan ahí, pero todos divertidos, ¿verdad? Divertidos, jugando. ¿Cómo se siente el padre? Me imagino yo feliz porque sus hijos juegan, pero en armonía. Es triste ver cuando los hijos juegan y comienzan jugando y terminan peleando. Eso es triste para un padre. Entonces, hermanos, para Dios, que nosotros, sus hijos, vivamos en armonía, es algo delicioso. Gracias, hermano. Muy bien. Muy bien, ese es, hermanos, la armonía familiar. Quizás algunas veces nos preguntemos nosotros, ¿por qué Dios no bendice mi familia? ¿Por qué Dios no bendice mi hogar? ¿Por qué será? Porque no hay armonía.
Porque no hay armonía, hermanos, y quizás, hermanos, aquí ya no solamente tienen que ser 3. Aquí no solamente es el esposo, la esposa y los hijos. No, hermanos, ¿quién más? ¿Quién sería el otro, hermanos? Si hubieran, vea. Con él serían 5. No, el otro tiene que ser Dios. Porque si el que, ¿cómo que dice el texto? Si Dios no edifica la casa, dice, en vano trabajan los edificadores. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, Él es el dueño de todo, Él tiene todo en sus manos y Dios le da a quién, a cada uno. Dios nos bendice en nuestros hogares y nos da. Bueno, si vivimos en armonía y obedientes, dice, con el temor a Jehová, nos da en abundancia. Pero si no vivimos en armonía y sin temor a Jehová, entonces nos va a medir, ¿verdad? Nos va a limitar. Pero si vivimos en esa armonía, hermanos, vamos a tener abundancia en nuestros hogares. Vamos a vivir, hermanos, una vida feliz. Una vida llena de felicidad, porque así dice el texto bíblico. Bienaventurado todo aquel varón que teme a Jehová y que anda en sus caminos. ¿Qué quiere decir la palabra bienaventurado? Dichoso, feliz, que goza, hermanos, de los favores de nuestro Dios. Que goza, hermanos, de la bendición, de la misericordia de nuestro Dios. Eso quiere decir, hermanos, felices. Por eso el salmista decía el salmista cuando dice que, se me ha olvidado. Dentro de una mañana lo dijimos en el culto de oración, pero ya se me olvidó. Quiero ver si lo hallo por aquí. Bendice alma mía Jehová, dice, y no te olvides, dice, ninguno de los beneficios, porque Él es, dice, el que te corona de favores y de misericordias. Entonces, hermanos, si nosotros vivimos en el respeto a nuestro Dios, si vivimos, hermanos, en ese temor a nuestro Dios, Dios nos va a colmar de favores y de misericordias. El 103, ¿vea? Nos va a bendecir, hermanos, en nuestros hogares. Y qué feliz, hermanos, es una familia que tiene todo en su casa. Vive feliz. Feliz, hermanos, porque no le hace falta nada. Cuando comieres el trabajo de tus manos, dice, bienaventurado tú y tendrás bien. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bueno, pues si todos trabajamos para la comidita, vea. Todos trabajamos para la comidita, pero ¿cómo comemos esa comidita? ¿La comemos en paz? ¿O la comemos con intranquilidad? ¿Cómo la comemos nosotros? Somos bienaventurados, ¿verdad? Porque ese que nos da Dios, lo comemos, hermanos, llenos de paz y de armonía en nuestros hogares. Eso que Dios nos bendice, hermanos, eso nos da a nosotros la bendición que Dios nos menciona en su palabra, la felicidad. Y eso es lo que nosotros deseamos. Vivir felices en nuestros hogares, vivir llenos de felicidad. Y así, hermanos, y porque también dice la Escritura que de nada sirve que nosotros tengamos de todo en la casa, ¿vea? De nada sirve que nosotros tengamos, hermanos, la refri llena de carne, llena de pescado, llena de todo. Pero si a la hora de comer, hermanos, estamos enojados. De nada sirve, dice la palabra de Dios. Hace daño, ¿vea? Hace daño. Entonces, allí, hermanos, nos está diciendo Dios que nosotros vamos a vivir, hermanos,
en felicidad. Y dice, y tu mujer será como parra de fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de oliva alrededor de tu mesa. Mire la bendición que hay en los hogares cuando hay armonía. Dice, tu mujer será como parra que lleva fruto a los lados de su casa. ¿Cómo se siente nuestra hermana cuando sus hijos están sentados a la mesa y les sirve el alimento? Felices, ¿verdad? ¿O no se sienten felices? Claro que sí, ¿verdad? Esa es la felicidad. La esposa, hermanos, cocina porque sus hijos ya van a llegar de la escuela, ya van a llegar del trabajo y ella les va a dar el alimento, y ella, hermanos, lo hace ¿con qué? Con mucha satisfacción, con mucha felicidad, porque sabe que ella, hermanos, está dándoles esa bendición que Dios les manda a su casa, nuestro Dios Todopoderoso. Y sus hijos, dice, ¿cómo serán? Como plantas de oliva, dice, alrededor de su mesa. ¿Cómo son las plantas de oliva, hermanos? Se llenan de ramitos, de hijos. Y la felicidad, hermanos, de la madre, eso es ver a sus hijos que van creciendo, ver a sus hijos que van sanos de su cuerpo, que van llenos de salud y que van creciendo, hermanos, y que cada día los ve ya más grandes, más bonitos y más hermosos. Eso, hermanos, es la alegría de la madre de ver a sus hijos. Son, dice, como plantas de oliva. Los retoños, vean. Los retoños, hermanos, después de que cortan un palo, hermanos, los retoños se ven bien frondosos, bien llenos de energía. Los retoños, hermanos, ya han visto ustedes cuando cortan un palo y queda el tronco y echa los hijos. Unos retoños, hermanos, bien gruesos así, bien frondosos. Así son los hijos, hermanos, en el hogar donde hay mucha tranquilidad. Aquí dice que así será bendito el hombre que teme a Jehová. Esa es la bendición, hermanos, en los hogares de donde existe la armonía. La bendición es, hermanos, ¿en qué? En aquel hogar existe esposa, existe hijos, existe esposo y gozan, hermanos, de la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso. Así es el bendito el hombre, dice, así es el que teme a Jehová. Va a gozar, hermanos, de la misericordia de Jehová. ¿Disfrutamos de la misericordia de Jehová, hermanos, o no la disfrutamos? ¿Que sí? Disfrutemos de la misericordia de Dios, hermanos. Si hoy nos dio poco, disfrutémoslo. Si mañana nos va a dar bastante y así otro día poco, otro día más, disfrutémoslo todos los días, hermanos. Esa es la bendición de Dios. Y esa es la alegría en el hogar, que siempre va a haber alimento en los hogares de los hijos de Dios. Dice el verso de memoria, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Dice, hermanos, que será bueno, hermanos, comerse un bocado seco. ¿Ah? Todo se atraganta, vea. Se atraganta, tiene que haber algo ahí para estarlo tomando, vea. Mejor, dice, es un bocado seco, pero aquí el proverbista, hermano, está comparando el bocado seco. Si se come el bocado seco, si no hay allí que tomar, ¿verdad? Si no hay allí, mejor, dice, es un bocado seco, pero en paz.
pero en paz, dice, y en buena armonía. Es mejor un bocado seco que un bocado en donde hay abundancia y hay contiendas y hay intranquilidad en aquel hogar. Es mejor, dice, un bocado seco, pero ese bocado seco se come en paz, en tranquilidad, en buena armonía en el hogar. Y eso, hermanos, es de mucho beneficio para nosotros, los hijos de Dios. ¿Qué casa de contiendas, dice, y llena de provisiones? Puede haber en una casa abundancia de provisiones de todo lo que existe en el mundo, pero si allí hay contiendas, no hay armonía. Y si no hay armonía, no hay paz, no hay tranquilidad. Me decía el hermano Francisco. Significa, hermano, que no tenemos más. Tenemos unas par de tortillitas por ahí, una ollita ahí con frijoles, pero si lo hacemos en armonía, digo yo, va, qué rico se sienten los frijolitos, ¿verdad? Una tortillita tostada, ¿verdad? Sí. Sí, pero qué tal que nos estamos comiendo un pedazo de carne y estamos ahí peleando. Nos pasa, correcto, ¿verdad? Correcto. Bueno, gracias, mi hermano. Usted puede comerse, hermanos, con un tomate sus 2 tortillas. Y con un tomate usted le puede dar también a su esposo y también le puede dar a sus hijos. O un tomatillo picado, ahí bien picadito en el plato, con limoncito, hermanos, pero usted se lo va a comer armoniosamente en el hogar. Ese tomatillo, hermanos, le va a dar más tranquilidad, le va a dar más, ¿cómo se llama? Salud. Le va a ser más beneficioso en su cuerpo que comerse, hermanos, un pedazo de carne, pero si no hay paz. Ese tomatillo, hermanos, le va a ser más productivo, le va a caer bien en su salud porque lo está comiendo con toda tranquilidad, en paz, hermanos. Eso es agradable. Una tortilla tostada, hermanos, una tortilla tostada y un pedacito de queso. Si usted se lo come tranquilamente y le dice a su esposo, fíjate que hoy no hay para huevitos, hoy no hay para qué, para el pollito, hoy no hay para eso, hoy vamos a comer tortilla tostada con queso. Usted le dice a su esposo y su esposo le dice, eso comamos. Está bien, eso comamos. Más saludable para nuestro cuerpo. Entonces, hermanos, usted lo está comiendo con mucha armonía y con mucha tranquilidad. Es de mucho beneficio en los hogares familiares. Vemos nosotros, hermanos, que la armonía es así como, miren ustedes los que juegan fútbol, vea, decía el hermano, los que juegan fútbol, ellos juegan armoniosamente, hermanos, cuando están jugando, vea, juegan armoniosamente, hermanos, uno se la tira al otro, el otro se la tira al otro y juegan así. ¿Por qué? Porque si no hay armonía en ese juego, hermanos, van a perder el juego, no ganan. Entonces, hermanos, eso es la armonía, hermanos. Miren ustedes, si ustedes oyen un ¿cómo se llama? Un concierto, o digamos oyen ustedes una canción, un himno que lo entonan, pero si no hay armonía de ese instrumento con uno, ¿cómo se escucha? ¿Para que no se oye bien? Si no hay armonía, es que tiene que armonizar la voz del que canta con la música allí para que aquello se oiga agradable al oído. Para que ello, hermanos, se deleite, sea deleitoso al que escucha. Eso es, hermanos, es la armonía. Es la armonía, hermanos. Fíjense que yo he visto en la calle,
voy a poner este ejemplo de armonía. He visto en la calle, hermanos, los bolitos. Los bolitos, ellos siempre andan juntos, ¿se han fijado ustedes? Siempre andan juntos su grupito, ¿verdad? 2 que 3. Pero cuando uno, hermanos, está sufriendo una goma terrible, hermanos, que se escapa a morir, aquellos hermanos lo que hacen es salen a rebuscarse, hermanos, y saber cómo hacen para conseguir, pero inmediatamente ellos llegan con el traguito y se lo dan a su compañero y al rato ya está levantado. Miren ustedes cómo el mundo nos enseña a nosotros la armonía. La armonía. Y fíjense que llegan, se lo llevan y le dicen, vaya, tomate esto, le dicen. Pero como ya han escuchado ustedes que para tomarse un trago de guaro hay que necesitar la boca que le llaman, ¿ve? La boca que le llaman. Ya sea un pedazo de fruta, un limón, a eso le llaman la boca, ¿ve? La boca. Y los bolitos, hermanos, ¿saben qué hacen? Salen a buscar, hermanos, vaya, le dice, llega el otro y le dice, vaya, le dice, aquí está tu boca, un pedazo de diario le da. Aquí está la boca, le dice, este es para vos, este es para vos y este es para vos. Eso usan de boca y con eso se lo toman. Miren ustedes cómo hermanos nos enseñan la armonía también, que no se dejan, no se desamparan, y ahí andan felices. Hermano Francisco. Sí, hermano, yo como vengo del campo, de los 11 años fui un tremendo Ahí está el micrófono. ¿verdad? Fui un buen vicioso, ¿verdad? Pero no de los que quedaban en la cuneta, ¿verdad? Yo veía a muchos, yo nunca anduve con mañas para tomar, yo suficiente era Coca-Cola, pero aquellos que no tenían para comprar una boca, lo que hacían era, se iban así para atrás y el primer masucho de monte que agarraban, ese lo enrollaban y se lo metían a la boca como que eran bueyes y así, imagina, pienso yo que eso ya es enfermedad mental, pues va. Porque para tomárselo necesitamos tener ganas de tomar, que nos va a quemar la garganta, es otra cosa, ¿va? Pero si eso es lo que se quiere, pues. Pero no, me imagino yo que eso de la boca es algo así como algo mental, ¿verdad? Entonces, no necesariamente tiene que tener boca para echarse el trago, pero así lo hacían, hermano, así como dice usted, en vez de diario, ellos agarraban monte. Es, hermanos, la armonía, hermanos, que Dios, hermanos, nos está enseñando hoy en esta mañana, es la que nosotros, hermanos, tenemos que vivirla en nuestros hogares. En donde tiene que haber, hermanos, comprensión, en donde tiene que haber entendimiento en el hogar cristiano. Tiene que haber, hermanos, tranquilidad y satisfacción, porque eso, hermanos, es lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios. Vamos a dar el tiempo, hermanos. Allá mi hermana Rosario. Hermano, en las Escrituras encontramos ejemplos concerniente a este tema. Por ejemplo, podemos ver a la familia de Isaac y de Rebeca. Ellos tenían preferencias para sus hijos, pero uno había agarrado a uno y la otra al otro hijo. Y entre ellos habían conflictos por eso. Y vemos que hay consecuencias, ¿verdad? Cuando hay esas cosas. Y después vemos la situación de Jacob con sus hijos, ¿verdad? Que aparentemente Jacob tenía como preferencia a José. Y entonces vinieron sus hermanos y aquí en la escuelita vemos varios conceptos como que esa familia reúne todos esos requisitos, ¿verdad? Habla de la intolerancia, del egoísmo, de la crítica
destructiva, porque ellos decían, bueno, y este piensa que nos vamos a inclinar con ellos y que a él y a nuestros padres, y nuestros padres también, decía. Entonces, debemos de entender que nosotros como padres también somos los llamados a mantener esa armonía familiar, a no Correcto. tener preferencias con nuestros hijos. Correcto. Y si de alguna manera hay problemas entre ellos, pues nosotros corregirlos, ¿verdad? Para Correcto. que la familia pueda ir avanzando espiritualmente también y para que nuestros vecinos también vean de que como familias cristianas, pues somos buen ejemplo. Muy Así bien. que yo pienso que esa familia de Jacob nos deja un ejemplo a que pues debemos de desechar todo aquello que no haga bien a nuestra familia. Correcto. Muy bien. Tenemos, hermanos, el ejemplo de aquellos hombres, hermanos, que querían llegar al cielo, ¿se acuerdan ustedes? Los de la Torre de Babel, vea. Dijeron ellos, construyamos, dijo, una torre, dijeron ellos, que la torre, que esta torre, que lleguemos, dice, hasta el cielo. Ellos querían llegar al cielo, hermanos. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que se unieron, hermanos, y todos en armonía empezaron a edificar aquella torre y a edificar todos juntos, hermanos, empezaron y aquella torre iba para arriba, creciendo y creciendo. El ejemplo de la armonía, no de que querían llegar al cielo, eso ya es otra cosa, porque la misma palabra nos enseña que cuando ellos iban llegando al cielo, hermanos, ¿qué les dijo Dios? Les voy a destruir, dijo así, no, estos hombres van a llegar hasta donde yo estoy, se las voy a destruir. Pero miren ustedes lo que consiguieron, hermanos, ellos cuando se unieron en armonía, edificar una gran torre. Pero Dios no les permitió llegar hasta allí, hermano Francisco. Uh-huh. Muy bien. Muy bien. Correcto. Vamos a leer, hermanos, vamos a dar el tiempo para el texto de memoria, al lado de nuestras hermanas, el texto de memoria. Paz, amada iglesia. En el texto de memoria dice, mejor es bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Proverbios 17:1. Paz. Paz, hermanos. El versículo de memoria dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llenas de provisiones. Proverbios 17:1. Paz. Gracias. Paz, hermanos. El verso de memoria dice, mejor es bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones, según Proverbios 17:1. Paz, Gracias, hermanos. gracias. Paz, hermanos, el verso de memoria dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones, según Proverbios 17:1. Paz. Gracias. Paz, hermanos. Mejor es un bocado en seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Proverbios 17:1. Paz. Paz, hermano, dice, mejor es un bocado seco en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Proverbios 17:1. Gracias.
Paz, hermanos, dice el verso de memoria. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Proverbios 17:1. Paz, hermanos, el verso de memoria dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones, según Proverbios 17:1. Paz. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Proverbios 17:1. Gracias. Muy bien. Vamos a ver, hermanos, vamos a ver la armonía que había, hermanos, allá en el templo de Jerusalén. Vamos a ver, hermanos, la felicidad y la tranquilidad que disfrutaban allá en el templo de Jerusalén. Dice el Salmo 133, mirad cuán bueno, dice, y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dice, hermanos, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. En el templo de Jerusalén, hermanos, en el templo de Jerusalén llegaban, hermanos, dice la palabra de Dios, ¿cuántos cantores, hermanos? ¿Quién más me dice algo, otra cantidad, otro número? 300 trompetas. ¿Cómo dice? Dice Jueces capítulo 7, voy a leer del 19, dice, llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo el extremo del campamento. Ah, no, pero estos eran los trompetistas que rodearon el campamento de los madianitas. Eran los que rodearon pero no tengo el versículo, hermano, donde dice que eran 300, allá parece que dice que eran 350 los trompetistas. Voy a ver si lo encuentro después, hermano. Ay, bueno. Disculpen. Porque aquí hay los 300 trompetas, dice que rodearon el campamento de los madianitas, que lideraba Gedeón, hermano. Pero dice que con 300 trompetistas rodearon el campamento, que eran, parece que 70,000 los de Madián, y Dios hizo la obra al son de estas trompetas. Dice que ellos mismos se destruyeron. No encuentro, hermano, el versículo, hermano. Ay, disculpen. Pero eran, hermanos, 70 músicos los que cantaban, hermanos, allá en el templo de Jerusalén.
Piense usted, hermanos, escuchar a 70 músicos cantando y tocando, ¿cómo no se oía de bonito? ¿Correcto? ¿Cómo no se ha de haber escuchado, hermanos, esa música armoniosa en aquel templo que yo les aseguro que han de haber dado ganas de entrar a ese templo, hermanos? Han de haber dado deseos de estar en ese templo, hermanos, escuchando, hermanos, esa música armoniosa, hermanos, agradable al oído, que daba gusto escucharlos. Y dice el texto, es como el buen óleo, dice, sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que baja hasta el borde de sus vestiduras. Dice la historia, hermanos, que Aarón, hermanos, se echaba de un perfume, hermanos, que... Crónicas, primer libro de Crónicas, en el capítulo 23 y verso 5, dice, además 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová. Dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Según Crónicas eran 4,000. Ya subió el número, imagínense ustedes. Para armonizar todos esos músicos, hermanos, ¿quién hacía esa obra allí? Era Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque allí llegaban, hermanos, temerosos a Dios. Llegaban temerosos a Dios a alabar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, y aquello se oía armonioso. Y qué agradable, hermanos, es cuando el Aarón, hermanos, se echaba de un perfume. En la cabeza se echaban los sacerdotes, se echaban de un perfume, dice la historia, se echaban un perfume, y que el perfume, hermanos, inundaba todo el templo. El perfume, hermanos, llegaba, hermanos, en todo el templo, y era tan agradable que dice el texto que llegaba ¿hasta dónde? Hasta el borde, dice, de sus vestiduras. Quiere decir que hasta aquí, vea. Le llegaba el perfume que se echaba, pero ese perfume, hermanos, era tan agradable en el templo que daba gusto, hermanos, estar allí en ese lugar. Un lugar, hermanos, armonioso. Un lugar, hermanos, en donde dice el texto que como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová, dice, bendición y vida eterna. ¿A dónde envía Dios bendición y vida eterna? En los hogares donde hay armonía. Allí envía Dios bendición y vida eterna. Usted disfruta de la misericordia, nosotros disfrutamos de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque nos da la salud, nos da la alimentación, nos da el vestido, nos da el calzado, nos da ese sol que nos calienta y nos da la noche para que durmamos. Esa es la misericordia de Dios. Disfrutamos de esa bendición, hermanos, y además de eso dice que envía también vida eterna. Vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, nos ha traído a nosotros, porque nos ha prometido vida eterna. Y eso, hermanos, es por lo que nosotros oramos, es por eso por lo que nosotros perseveramos y luchamos aquí, hermanos, dentro del pueblo de Dios, para poder gozar de esas promesas que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros. ¿Cómo lo lograremos? Viviendo en el temor a Jehová.
Así lograremos, hermanos, esas promesas. Muy bien, no sé, ¿tienen algún otro comentario? Hermana Rosario. Paz, hermanos, nuevamente. La clase, hermanos, trae varios aspectos que sería bonito que los hubiéramos tratado, ¿verdad? Y entre ellos, pues, la intolerancia. La intolerancia, dice, es la incapacidad de aceptar al otro con sus diferencias. No todos somos iguales, ni mucho menos perfectos. Probablemente haya muchas cosas del otro que no nos agradan, pero debemos aceptarlas, pues seguramente habrá cosas nuestras que no agraden a otros. Pues muchas veces en la pareja, hermano, no todos los dos tenemos el mismo carácter ni las mismas cualidades, ni los mismos defectos. Entonces, por eso es bueno, pues, de que estudiemos un poco qué es la intolerancia, ¿verdad? Porque muchas veces dice aquí el resentimiento, la falta de comunicación, la falta de respeto. Entonces, todas estas cosas vienen a concluir, a llevar a una mala o una buena armonía, ¿verdad? Luego sigue el egoísmo, la crítica destructiva. Hay varios aspectos que sería bonito, pues, que los tocáramos. Vamos a ver, un voluntario que tome la falta de comunicación. ¿Un voluntario o voluntaria? No hay. Otra voluntaria, el resentimiento. Ya va a tener su momento. Estúdielo. Otra que tome la falta de respeto. Mi hermano, Joel, la falta de respeto. La intolerancia, ya le explicó la hermana. Vamos a ver entonces el egoísmo. ¿Quién toma el egoísmo? Hermana Carmen, muy bien. La última, la crítica destructiva. Empezamos, hermanos, con la falta de comunicación. Bueno, ahí nadie la quiso ver. Vamos con el resentimiento. ¿Quién tomó el resentimiento? Ahí está el micrófono. Aquí, hermano. Paz, amados hermanos. Dice, el resentimiento, dice. Gracias, hermano. El resentimiento puede ser el resultado o la consecuencia de una comunicación deficiente. El resentimiento se genera cuando hay situaciones confusas y estas no son aclaradas a tiempo. En toda relación habrán de existir roces y aún conflictos por diferencias de opinión, gustos o intereses, pero todos ellos deben resolverse con premura y de una manera sana y respetuosa, porque de no hacerlo a tiempo pueden desembocar en problemas aún mayores. Sí, hermano, como se está hablando, ¿verdad?, sobre la paz en el hogar, la armonía. Entonces, nosotros como padres de familia debemos de estar, tratando de que nuestra familia esté de común acuerdo, o sea, los hijos, ¿verdad? O sea, que para que haya armonía y paz en el hogar, el ejemplo tenemos que ser nosotros, hermano, solamente. Muy bien. Muy bien. El siguiente, la falta de respeto. Les voy a pedir que no lean lo que está aquí, vea, porque como ya lo leyeron, vea, entonces solo den la explicación del parrafito. ¿A usted le tocaba respeto? Pues al hermano. Paz, hermanos. Y hermano, como estamos hablando de la familia, de la armonía, y vamos a tratar el respeto. Dice de que es una parte
bien importante en la familia, porque si el esposo no da el ejemplo de respeto como pareja, da derecho, dice también, a que la esposa le falte el respeto a él también, ¿verdad? Entonces, como hombres debemos de tener en cuenta eso, que ser responsables a respetar a la mujer. Correcto. Para que ella respete también. Correcto. Porque si no, ahí está el desacuerdo y ahí viene la maldad. Correcto. Paz, Muy hermano. bien, paz, hermano. Tenemos el otro, la intolerancia, ya la vimos. El egoísmo. Hermana Carmen. Voy a leer este pedacito porque me parece bien importante. De ahí podemos aprender mucho. Dice, el egoísmo jamás puede formar parte de un entorno social y menos de la familia, porque al convivir debemos pensar en el bien de todos. ¿Qué es lo que nos enseña esta parte? Es que si en el mundo, en lo secular, a donde nos reunimos o tenemos amistades, no debe haber egoísmo, porque eso es algo dañino. Porque si nosotros, porque vemos que alguien va prosperando, nosotros nos molestamos, allí hay una situación bien difícil, un sentimiento que no debe de haber como persona, y ya no se diga como hijos de Dios, el egoísmo. Y si estamos hablando del entorno familiar, mucho menos entre hermanos. Ya la hermana Rosario manifestaba los problemas que se dieron por aquella situación en los patriarcas, y esa misma situación puede estarnos afectando no solo familiarmente, porque familiarmente nosotros aquí tenemos una situación bien difícil, la cual es que todas las familias no compartimos la misma fe. A veces estamos, o sea que estamos, unos van a la iglesia, venimos a la iglesia, otros no, y entonces allí pues a los demás no podemos nosotros imponerles ninguna regla porque no la tienen, la regla de la palabra de Dios o de la enseñanza. Pero nosotros como iglesia somos los que tenemos que demostrar que en nosotros no hay egoísmo, que nosotros queremos el bien de toda la familia, que nosotros somos los que tenemos que imponer la armonía familiar. ¿En qué forma? Que si ellos no armonizan, si la familia que no conoce a Dios no armoniza, nosotros debemos de tratar de armonizar para vivir una vida de tranquilidad. Aparte es cuando la familia toda es de la iglesia, ¿va? Todos tenemos que poner de nuestra parte para vivir una vida de tranquilidad, una vida armónica. Pero si no es toda, entonces nosotros como iglesia de Dios, que somos, dice, la luz, una luz en el mundo, ¿va? Tenemos que mostrar eso y quitarnos el egoísmo y todo sentimiento que dañe nuestra alma, nuestro corazón y nuestra persona. Solamente, hermano. Paz. Gracias, gracias. El siguiente es la crítica destructiva. La crítica destructiva, nadie la tomó. Ah, hermana Wendy, muy bien. Paz, hermanos. La crítica destructiva es cuando nosotros señalamos los errores o damos a conocer nuestra inconformidad, pero de una manera destructiva, es decir, ofendiendo, haciendo sentir mal a la otra persona. Debemos de sustituirla por una crítica que sea constructiva, es decir, que podamos tener la capacidad de decir lo que no nos gusta o de señalar, si nos sentimos, ¿verdad?, con la
solvencia para señalar el error, pero no con el propósito solo de criticar, sino de ayudar a que se corrija el error, pero con amor, con amabilidad, con palabras que no hieran, ¿verdad? Sino que al contrario, sea con ayuda y teniendo aquella solvencia, ¿verdad? Hacerlo con amor. Eso, hermano. Muy bien, gracias. Y quizá, perdón, con respecto a la comunicación, y porque dijo que nadie la quería agarrar, pero con respecto a la comunicación, perdón, que creo que era el primer aspecto, ahí lo que podríamos señalar, hermano, es que hay diferentes tipos de comunicación, pero aquí lo que se refiere es que tiene que dar a conocer lo que siente, decir, expresar, hablar lo que no le gusta y también lo que sí le parece. O sea, no son los señalar lo malo, sino que también dar realce a lo bueno que nuestros hijos hagan o que los esposos hagan. Y la comunicación, pues, está como en tres ramas, ¿verdad? Una comunicación que es agresiva, cuando nosotros insultamos y decimos solo cosas hirientes. Tenemos una comunicación que es pasiva, cuando nosotros simplemente es más fácil no decir nada y callarnos y quedarnos todos con la duda y no expresarnos. Pero también existe el equilibrio, que es la comunicación asertiva, que cuando nosotros podemos comunicar lo que sentimos, reclamar se oye feo, pero digamos poder pedir, ¿verdad? Por favor, lo que queremos que se haga o que se deje de hacer, pero de una manera asertiva, ¿verdad? De una manera que no lastime. Y asimismo, como es bilateral la comunicación, no es unilateral, la otra persona me escucha y toma en cuenta lo que yo le digo. Y también él o ella o los hijos pueden decirme a mí lo que no está bien y poder aceptar. Entonces esa es la comunicación, no es solo hablar, gritar, sino que llegar a un acuerdo, que sea productiva y que nos haga llegar a un acuerdo y siempre buscando la armonía. Ahora sí, paz. Gracias, hermana. Muy bien. Se me adelantó un poquito mi hermana y le agradezco porque no había dicho nada de la comunicación porque quería tomarlo como al final. Todos esos aspectos de los cuales se ha mencionado ahora tienen a la base algo en común, que es la comunicación. La comunicación no es más que poner en común, o sea, que todos entendamos de lo que se está hablando. Ahora bien, la comunicación, dicen los entendidos, que es como una navaja de afeitar. Ustedes recuerdan la famosa Gillette. Tienen un filo peligrosísimo. Pero ¿cómo hace el hombre para quitar su barba? Se acaricia con eso tan peligroso. Lo mueve un poco y se hace una cirugía de mejilla. Entonces, la comunicación debe ser algo que construya. La comunicación tiene algunos elementos, ¿verdad? ¿Quién la produce? Tiene también un medio y tiene también otra parte que es quien lo recibe. Si tomamos en cuenta lo de la navaja de afeitar y nosotros en la mañana, cuando llegamos a la casa de oración, no modulamos nuestra voz. Paz. Gracias. Si no le ponemos un poquito de dulzura a esa comunicación, rompemos todo lo demás. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos procurar mantener una comunicación armoniosa, que comunica en los diferentes tonos de voz lo que nosotros deseamos expresar a los demás. Tenemos que ser pacientes los unos con los otros, ya lo dice la palabra del Señor.
tenemos que perdonarnos los unos a los otros, tenemos que vivir en armonía. Pero no podemos vivir en armonía, no podemos expresar todas aquellas cosas de las cuales se han hablado si no lo hacemos pensando primeramente en lo que la palabra del Señor nos pide que hagamos con su dirección. Los hogares pueden tenerlo todo y el mundo lo dice fácilmente. Mi abuelita recuerdo que decía, más vale pan con amor que gallina con dolor. Así decía. Y ahí está reflejado en la palabra del Señor. Así que yo les invito a que pensemos un poquito en la forma en cómo nos estamos comunicando para que haya realmente armonía. Porque como bien decía la hermana, podemos tener desacuerdos, pero nos comunicamos como hijos de Dios y vamos a lograr un acuerdo. Y todos vamos a ganar. Gana el Padre, gana el Hijo. Porque si queremos llamar la atención a nuestros hijos con palabras altisonantes, con palabras hirientes, no vamos a lograr nada. Al contrario, vamos a hacer más grande el problema, vamos a tener resultados desastrosos. Solamente, hermanos, paz. Muy bien. Pregunta número 1. ¿Qué evita disfrutar de las provisiones que nos da Dios según el verso de memoria? Las contiendas, ¿verdad? Sí, eso viene a tirar al suelo todo. Muy bien. La 2, ¿por qué hay que esforzarnos por la armonía familiar? Todos igualmente en uno. ¿Se acuerdan ustedes cuando Esdras se ponía a leer la ley, dice el libro de la ley, ¿vea? Todos desde allí tranquilitos, sentaditos, atentos, dice, escuchando la ley como un solo hombre, dice la palabra. Un solo hombre. Mencione 2 enemigos de la armonía familiar. La que hemos visto, ¿verdad? La que hemos visto. Muy bien. Muy bien, hermanos, pues gracias a Dios hemos estudiado esta lección y dejamos hasta aquí este estudio. Me falta la conclusión, vea, muy bien. Ya ven que estamos en armonía. Dice la conclusión: la familia es una bendición de Dios, por lo tanto hay que disfrutar al máximo viviendo, dice, en armonía. Bien, hermanos, Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Paz a cada uno de vosotros.